Tengan la mejor de las noches, hermanos, amigos. Qué gran placer poder volver a saludarles, ya que gracias a nuestro Dios tenemos vida, tenemos salud, tenemos el gran privilegio de poder existir en este día jueves. Y quiero abordar con ustedes un tema muy importante que habla acerca de luz preexistente. Creo que todos nosotros, cuando escuchamos el término luz, rápidamente nos ponemos a pensar algo que ilumina, algo que dirige y algo del cual emana esperanza. Usted y yo sabemos la historia o parte de la historia, quiénes fueron los inventores y precursores de la luz convencional, lo que nosotros le llamamos luz eléctrica. Generalmente se le atribuye a Thomas Alva Edison, pero cuando nosotros ahondamos un poco en la historia, nos damos cuenta que no solo fue Thomas Alva Edison, porque precisamente lo que él hizo fue que logró poder inventar una bombilla que fue la que más tiempo duró, allá por el año 1879, que duró 13 horas y media. Pero aproximadamente 79 años antes, personas como Alessandro Volta ya habían inventado algunos artefactos que tienen que ver con la luz. Ya habían tenido inventos referente a la luz eléctrica. Pero es de gran importancia saber de que no solo Tomás Alva Edison, sino que también Alessandro Volta, que de allí, gracias a él, es que nosotros tenemos acceso a la luz eléctrica. Entonces, dicho esto, desde un punto de vista histórico, cuando hablamos de luz preexistente, ya no estamos hablando o limitándonos a hablar acerca de Alva Edison, tampoco de Alessandro Volta, sino que vamos más allá, porque cuando hablamos de preexistencia es algo que existe antes, mucho antes de lo que nosotros podemos observar como creación. Y vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Ahí encontramos algunos versos que vamos a tomar. Puede abrir su Biblia, o si la carga en su dispositivo, ahí mismo puede buscarlo. Textos muy conocidos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Tomamos del verso 1 al verso 5. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, gloria a Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o hubiera sido creado. El verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo importante que no tenemos que perder de vista es de que estos textos se están refiriendo a Jesús. Y cuando nosotros leemos acerca de los escritos de los evangelistas que narran la vida y la preexistencia de Jesús, como lo es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, se está refiriendo a Jesús, y aquí hay algunas características que el evangelista Juan habla acerca de Jesucristo, las cuales vamos a estar abordando dentro de un momento. Pero no debemos de perder de vista que Jesucristo funciona de una manera pertinente. Lo repito nuevamente, Jesús
o Jesucristo funciona de manera pertinente. O sea, la funcionalidad de Jesús es de acuerdo a la necesidad de la raza humana. Agrego de que Jesucristo funciona porque estoy a punto de hablar acerca de Jesús como la luz preexistente. Algunas semanas o meses atrás tuvimos como catarinecos la desagradable experiencia de estar en continuos fallos de luz eléctrica, y ya como que nos habíamos vuelto un poco psicóticos en alguna medida, porque ya cuando venía la luz sentíamos que de repente se nos iba a ir nuevamente. Pero Jesucristo como luz, aquella luz que dirige, aquella luz que alumbra, que destella esperanza, esa luz perfecta llamado Jesucristo, que es la vida, Él funciona de manera pertinente. Funciona de acuerdo a las necesidades de toda raza humana, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra posición económica o social. Cuando hay una persona, una familia, un grupo de personas que opta por experimentar los beneficios de Jesucristo, se lleva la gran sorpresa de que Jesucristo funciona, y funciona de manera pertinente. Gloria a Dios. Abordo junto a ustedes a fin de resaltar tres características acerca de Jesucristo como la luz preexistente a través de estos versos. En el verso 1 y en el verso 2 encontramos la primera característica, que Jesús es preexistente. Y vuelvo a tomar el verso 1 y el verso 2. Cuando Juan en su narrativa dice, en el principio era el verbo, o sea que Jesucristo era la palabra expresada por Dios. Y el verbo era con Dios, o sea que Jesucristo era la palabra expresada de Dios. Pero también Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios mismo. En el verso 2, o sea Jesucristo, era en el principio con Dios. Pablo lo dice de otra manera en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 17. Si usted gusta puede buscarlo o lo anota nada más para buscarlo posteriormente. Colosenses capítulo 1, verso 17. Y Él, refiriéndose a Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, en Él dependen y en Él se desarrollan. Jesucristo en su preexistencia, Él sabía perfectamente el funcionar de la raza humana, pues ya lo vimos a través del evangelista Juan capítulo 1, de que todas las cosas, incluyendo a los seres humanos, por Él fueron hechas. Él estuvo allí con Dios creando todo lo que conocemos, en su primer característica como preexistente. Aunque hayan algunas religiones que lo catalogan como que fue la primer creación, Jesucristo en ningún momento fue creación, sino que Jesucristo es el amo y Señor de la creación. A través de Juan encontramos de que Jesucristo fue quien creó todas las cosas y fueron creadas por Él y para Él. Aparte de que Jesús es preexistente, encontramos una segunda característica en los labios y narrativa de Juan, en el verso 3, siempre en el capítulo 1. Y la segunda característica es de que Él es Señor de todo lo creado, de todo. El verso 3 dice,
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho o hubiera sido creado. Todo lo que existe, los animales, tanto terrestres, marítimos o animales que vuelan, las aves, todo eso fue creado por Jesucristo. Las montañas, todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos, fue creado por Dios, fue creado por Jesucristo. Pero Pablo también menciona algo referente a que Jesucristo es el Señor de la creación. Siempre en Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 1, en el verso 15 y el verso 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién Él? Jesucristo. El primogénito. Pero ese término primogénito quiere decir Señor. El Señor de la creación. Verso 16. Porque en Él, o sea en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Dios a través de Pablo está diciendo de que todo fue creado por Jesucristo. Y todo fue creado por Él y para Él. Me llama la atención que Dios a través de Pablo menciona que fueron creadas tanto las cosas que logramos ver, o sea, las visibles, pero también las invisibles. Todo lo que nuestros ojos no alcanzan a observar, pero que existen, fue Dios quien lo creó. Y esa es la segunda característica de Jesucristo en esta narrativa del evangelista Juan en el capítulo 1. Pero también menciona una tercera característica, y es donde yo quiero que nos detengamos un poco más. La tercera característica es de que la luz, que Jesucristo es la luz que dirige. El verso 4 y el verso 5 del Evangelio según Juan capítulo 1, que es donde estamos situados, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así dice la versión Reina Valera 60. Pero la versión NBI o Nueva Versión Internacional dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido, escuche y lea bien qué bello esto, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo es la luz que dirige. Al decir Dios a través de Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 17, y las cosas en Él subsisten, está diciendo, y las cosas de Él dependen, en Él desarrollan, pero en tercer lugar, en Él son funcionales. Yo creo que ahí ya vamos a ir familiarizándonos del por qué el sufrimiento humano, el por qué a veces intentamos tantas soluciones, tomamos tantos caminos, y todo lejos de ayudarnos a progresar y vivir una vida satisfactoria, una vida a plenitud. Antes bien todo se complica, antes bien todo va de mal en peor, y como decimos en el buen coloquial, antes bien todo nos va lloviendo sobre mojado. Porque Jesucristo es el creador de todo, ¿cierto? Pero también es la luz que dirige, y es, según Colosenses 1:17, es en quien subsisten todas las cosas. Cuando Jesucristo está, todo funciona. Cuando Jesucristo está en la persona, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, tanto en el área urbana
como el área rural, todo funciona, todo tiene oportunidad, todo tiene explicación, todo tiene una salida. Pero es todo lo contrario cuando Jesucristo no está. Jesucristo ha sido siempre, en primer lugar, la vida. El evangelista Juan dice en el verso 4, en él estaba la vida, y la vida, oiga y lea bien, y la vida era la luz de los hombres. Me llama la atención de que Juan está hablando en tiempo pasado, porque dice, y la vida, o sea, Jesucristo era la luz de los hombres. No significa de que Jesús haya dejado de alumbrar. Significa que los hombres dejaron a Jesús de lado y por ende ya no siguieron siendo iluminados por Jesucristo. Cada quien tomó sus propias disposiciones y se fueron por diferentes caminos. Algunos lograron regresar a Jesucristo pidiendo perdón y Jesucristo los perdonó. Jesucristo los justificó ante el Padre según Romanos capítulo 5 verso 1. Y ellos iniciaron con un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que Dios les dio, pero hubo mucha gente que no regresó, no tuvo una oportunidad más por aprovechar, porque amaron más las tinieblas que la luz, como veremos más adelante. Jesucristo siempre ha sido la vida. De tal manera que toda persona, toda familia que viene a Jesucristo, Dios es tan poderoso que a través de Jesucristo restaura en medio de este mundo deplorable. En Él hay esperanza de restauración. Cuando las personas recurren o recurrimos a Jesucristo, todo funciona en medio de un mundo disfuncional. Cuando estamos separados de Jesucristo, lamentablemente todo lo vemos desde una óptica carnal. Obviamente el enemigo ha venido trabajando cuando nosotros estamos distanciados de Jesucristo y nos trabaja de tal manera que el objetivo de él es conducirnos a la desesperación, sumergirnos a cada día más en medio de las tinieblas llamado pecado, llamado inmundicia. El objetivo de él es de que nosotros tomemos decisiones equivocadas, recurramos a sitios incorrectos, tomemos decisiones como las que han tomado muchos del suicidio. Hacia ahí es hacia donde el enemigo quiere dirigirnos, hacia allá nos lleva encaminados cuando nosotros estamos distanciados de Jesucristo. El enemigo nos hace pensar de que en este mundo es imposible ser funcionales. En este mundo es imposible vivir una vida con una esperanza de restauración. Y creo firmemente que mientras estemos separados de Jesucristo, nada funciona. No importa cuánto te esfuerces como hijo, si Jesucristo no reina en tu vida, la relación como hijo o la relación de hijos con padres y a la inversa no va a funcionar, será totalmente disfuncional. No importa cuánto te esfuerces por tener un noviazgo saludable, si Jesucristo no está allí, todo se torna disfuncional. No importa cuánto el cónyuge, sea ella o él, se esfuercen por mejorar su relación conyugal, por tener una familia modelo, si Jesucristo no está allí, todo esfuerzo resulta nulo. Porque Jesucristo es no solo la vida, sino que, como dice el texto, de que el verso 4, en él estaba la vida
y la vida era la luz de la humanidad. La Reina Valera 60 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo como luz era quien dirigía a la raza humana, quien dirige todavía a los que están con él. Pero lamentablemente cuando Jesucristo no está, hay un gran abismo que nos separa de Jesucristo, llamado pecado, que aquí los textos lo catalogan como tinieblas. Todo se torna disfuncional cuando Jesucristo no está. De tal manera de que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, nosotros encontramos las palabras de Jesús diciendo: el ladrón, en primer lugar, cuando habla de ladrón, en primer lugar se está refiriendo a los fariseos, los escribas, los falsos pastores. Pero en segundo lugar se está refiriendo al enemigo. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, la relación con nuestra familia, con nuestro cónyuge, la vida misma se torna funcional en Jesucristo, porque como te dije hace un instante, Jesucristo funciona de manera pertinente, de tal manera de que muchos podemos testificar de que llegamos a Jesucristo totalmente disfuncionales. Llegamos con una vida desordenada. Hicimos muchas cosas que no debíamos hacer. Hicimos cosas desagradables de las cuales nosotros no nos enorgullecemos. Pero Jesucristo nos tomó, nos perdonó, restauró nuestra vida, restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra familia. De tal manera que entre tanto que antes éramos disfuncionales, en Jesucristo, porque funciona de manera pertinente, esa luz preexistente nos alumbró, nos dirigió, de tal manera que ahora todo se tornó funcional. En segundo lugar, Jesucristo como luz. Jesucristo es esperanza en medio de tinieblas. Jesucristo como luz dirige en medio de este mundo confuso. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, adelantamos 2 capítulos ahí, capítulo 3, verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo es la luz que promete dirigirnos. Jesucristo es la luz que promete alumbrar nuestro camino, para que nos demos cuenta que las decisiones equivocadas que hemos venido tomando son la razón por la cual nosotros hoy por hoy estamos viviendo mal. Tenemos una vida desordenada, nuestro matrimonio posiblemente está en la cuerda floja, nuestra familia se diluyó, estamos desempleados, estamos atados por los vicios, por las heridas del pasado, porque no nos hemos dejado alumbrar por Jesucristo, y esa es la gran mala noticia. Pero la buena noticia es de que Jesucristo conoce perfectamente tu necesidad. Sabe qué es lo que te detiene a acercarte a Él. Sabe perfectamente que muy dentro de ti sabes de que, y estás consciente de que Él es lo que tú necesitas. Cuando dejes que Jesucristo te ilumine
entonces comprenderás de que las decisiones que has tomado son las que te han llevado a vivir de esta manera. No es la intención de Jesús que tú vivas así. Nunca ha sido la intención de Jesús que los matrimonios se disuelvan. Nunca ha sido la intención de Jesús de que las familias sean disfuncionales, de que la vida sea disfuncional. La intención de Jesús siempre ha sido de que los matrimonios permanezcan firmes, que sean familias funcionales, con escasez económica posiblemente, pero que sean funcionales. Con uno que otro problema de repente, pero en Jesús, por cuanto estamos siendo iluminados por Jesucristo, la luz preexistente es de que nosotros vamos a tener la solución a nuestro alcance referente a nuestros problemas. Por difíciles que sean los procesos en los cuales nosotros estemos como matrimonio, como familia, como personas, en Jesucristo nosotros somos iluminados. De tal manera de que por cuanto la luz de Jesucristo, la luz preexistente nos ilumina, automáticamente cuando Jesucristo está iluminándote a ti, está iluminando tu vida, está reinando en ti, ilumina tu vida, ilumina tu familia, ilumina tu entorno, entonces no hay lugar para que las tinieblas reinen. Juan, al referirse a tinieblas, se está refiriendo al pecado. Se está refiriendo a las maldiciones. Está refiriendo a las cosas malas. Entonces el objetivo nuestro como personas, como hombres y como mujeres, debe de ser que Jesucristo reine en nuestra vida. Porque como leímos anteriormente, según la nueva versión internacional, en el verso 5, dice: esta luz resplandece en las tinieblas. O sea, Jesucristo alumbra de tal manera que el pecado se disipa, las tinieblas se disipan. Y la última parte del verso dice: y las tinieblas no han podido extinguirla. No importa qué cantidad de pecado haya en tu vida. No importa qué cantidad de maldición haya rodeándote a ti y a tu familia. Si a Jesucristo lo dejas entrar para que reine en tu vida, entonces toda maldición, todo pecado, toda tiniebla es disipada. Porque nunca el pecado va a poder extinguir lo que Jesucristo te ofrece. Nunca va a poder extinguir los beneficios de Jesucristo que están a tu alcance. Nunca. Jesucristo es la luz que nos dirige. No debemos de dejar de que Jesucristo esté fuera de nosotros, porque mientras Jesucristo esté fuera y no esté reinando en nuestra vida, no reinará en nuestra familia. Entonces, con tan solo el hecho de que Jesucristo no reine, habrán tinieblas en nosotros, y eso nos constituirá en una persona, en un matrimonio, en una familia disfuncional. Voy concluyendo con lo siguiente. Gracias al pecado, los matrimonios, la relación familiar, la sociedad, la vida misma se ha vuelto disfuncional. Y esa es la gran mala noticia. ¿Cuántas personas han vivido largas décadas de manera disfuncional? Y hasta que se encuentran con Jesucristo, se dan cuenta en el grave error en el cual estuvieron y tantos años desperdiciamos en ese ambiente. Pero gracias a Jesucristo, que es el autor de la vida, Jesucristo es quien ideó
amado hermano y amigo, quien ideó el matrimonio. Él ideó la familia. Entonces quiere decir de que en Jesucristo, quien ideó la vida, el matrimonio y la familia, en Él hay esperanza. La luz preexistente llamado Jesucristo, en el cual se encuentra la vida abundante que como seres humanos hemos buscado durante tanto tiempo en diferentes sitios, pero lejos de encontrarlo, antes bien hemos estado inmersos en una vida de pecado que nos está conduciendo a la desesperación, y llegamos a un grado, amado hermano y amigo, donde creemos que la vida ya no tiene sentido. Hasta hemos llegado a creer que nacimos para ese estilo de vida disfuncional, sin sabor y de desesperanza. Pero ahora te digo la buena noticia. No nacimos para tener un destino disfuncional. No nacimos para tener una familia y un matrimonio que se diluyó o está a punto de diluirse. Nosotros nacimos para que el dueño de la vida, para que Jesucristo, la luz preexistente, se enseñoreara sobre nosotros. Porque sin temor a equivocarme te digo, en esta línea de ideas no hay un estado neutro en el cual podamos decir como seres humanos: Jesucristo no está reinando sobre mí, pero tampoco el enemigo. No hay un estado neutro. Si Jesucristo no reina, entonces el enemigo está reinando en nuestra vida. Y he ahí la respuesta a la multitud de preguntas del por qué sufres tanto, del por qué tienes tantos años de estar tratando de vivir de manera diferente. Y lejos de encontrar felicidad, antes bien la infelicidad se profundiza en tu vida y ha dañado a los que más amas. Esa es la razón. Entonces, amado hermano y amigo, la demanda bíblica en esta preciosa noche de jueves es de que debemos de dejar que Jesucristo reine en nuestra vida. Jesucristo, esa luz preexistente en el cual se encuentra la vida y se encuentra la luz suficiente para dirigirnos y orientarnos, para saber qué hacer en los momentos difíciles. Jesucristo es la esperanza restauradora. Jesucristo es la esperanza del perdón en Dios a través de la sangre de Jesucristo. De tal manera que si todavía Jesucristo no está reinando en tu vida, este es el momento oportuno. Dije hace un instante y lo he venido mencionando esporádicamente, Jesucristo funciona de manera pertinente. Él conoce tu estilo de vida, sabe qué es lo que te aqueja, sabe los flagelos que ha llegado a tu vida provocándote dolor, desesperanza, que has estado al borde de la desesperación. Jesucristo es la solución. Jesucristo, te aseguro que te funcionará de manera pertinente, de acuerdo a tu necesidad. Deja que Jesucristo tome el control de tu vida. Deja que Jesucristo reine en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu relación conyugal y en tu relación como padre y también en tu relación como hijo. Si la familia y el matrimonio, la vida misma, fue idea de Dios, fue idea de Jesucristo, entonces debemos de sobreentender de que si Jesucristo no está, amado amigo, nunca será funcional ni tu matrimonio, ni tu familia, ni tampoco tu vida. Quiero orar contigo y por ti en esta noche. Jehová Dios y buen Padre que estás en el cielo,
Gracias te doy, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida. Gracias, Dios eterno, porque tú hablas siempre de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias, amado mío, porque hay personas que teníamos tanta necesidad de tu palabra. Y nos has venido a recordar a muchos la gran importancia que es el que Jesucristo reine en nuestra vida, para que nosotros vivamos y habitemos en luz, donde todo es claro, donde podemos ser dirigidos por ti, donde podemos nosotros recibir la guianza necesaria para ser funcionales en nuestras relaciones como familia, como cónyuge y en la vida misma. Gracias, Dios. Te ruego, Padre, por cada amigo que escuchó e hizo suya esta palabra. Y si en este momento tu Espíritu Santo está haciendo la obra en ese corazón, te ruego, Padre, de que tú entres y hagas una morada permanente en la vida de ese amigo, de esa amiga que estaban distanciados de ti por X o Y razón. Pero ahora ellos vienen y te dicen que los perdones, que inscribas su nombre en el libro de la vida y que no quieren seguir viviendo igual. Comprenden a través de tu palabra esta noche de que las cosas salieron mal en su matrimonio, en su familia, en sus amistades, en su área laboral, por cuanto no se dejaron iluminar, alumbrar por ti, que eres la vida y esa luz preexistente. Perdona sus pecados y ayúdalos a poder crecer en su relación contigo. Ayúdales a depender de ti, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las personas que estuvimos escuchando tu palabra, en contacto contigo, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra esta palabra, que sin duda ha venido a vivificar nuestra vida espiritual, ha venido a declararnos tu voluntad concerniente a nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Dios, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos. Tengan la mejor de las noches y que nuestro Dios los bendiga abundantemente. Feliz noche.